Hola, eh, buenas tardes. A sumarse al vivo. Hoy nos espera una propuesta muy interesante. Es el tema de creencias y hemos tratado la conexión con, con Gerardo. Vamos a ver si lo podemos llamar. Gracias por sumarse hoy feriado a esta propuesta. Podemos conectarnos si se escucha bien. A ver Hola, si podemos hola. conectar. Hola, hola Gerardo. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué? Así es, sí, estamos ahí ya cerquita de las buenas noches. Sí, ya estamos cerca. Veo que sí, veo que está un poco, sí, por ahí se traba, pero bueno. Sí, veo que mi imagen, ¿no? Pero ¿se escucha mi voz? Sí, tu voz se escucha, así que Bueno, ahí está. estamos. Bueno, gracias a todos los que comienzan a sumarse. Gracias Gerardo por sumarte a esta propuesta. Y más un lunes feriado, así que muchas gracias. Eh, bueno, saludos seguramente a la gente de Córdoba que va a estar ahí. Sí, sí, seguramente va a haber varios, porque bueno, he visto que se están conectando y también, bueno, Está, han puesto muchos me gusta, les interesa, así que bueno, sí, el tema propuesto de las creencias es un tema que sucede así. sí. Eh, bueno, vamos Eh, a disculpa, Fernanda. comenzar con este tema. Sí, dale. Es el mío o es el tuyo? Porque yo veo que el tuyo por ahí se entrecorta, pero el mío sigue transmitiendo Por continuo. eso, Ah, yo creo que es el mío. Ahí activé datos, vamos a ver si así mejora un poquito. Pero bueno, lo importante es que te escuchen bien a vos también. bien, Eso perfecto. es lo Bueno, importante hoy. que se escuche, Bueno, perfecto. Gerardo, la propuesta hoy que nos traes, realmente es muy importante, que este es el poder de las creencias en tu vida, y cómo las creencias nos limitan, cómo las creencias hacen que vivamos una vida, digamos, disfuncional o no plena, sería la palabra, ¿no? Tal cual. Y bueno, y vos desde la biodescodificación, o mejor dicho, psicobiología. Sí, psicobiológica, descodificación Per- psicobiológica. Perfecto. Muy, muy interesante. ¿Y podés contarnos por qué la llamás así? ¿Qué estarías integrando? Vamos a esperar que se reconecte en un ratito. La parte humana, así que vamos a hacer un poquito paciencia, con paciencia. A ver, creo que ahí vamos. Bueno, voy a llamar nuevamente a Gerardo porque creo que se desconectó. Así que un tema muy interesante para que se puedan quedar, escuchar este tema, y hay una propuesta muy interesante después de Gerardo seguramente. Hola, hola, ahí se me ve y se me escucha. Ahí estamos, ahí Ahí estamos, está, bien, ahí estamos. ahí Ahí, está, ahí volvimos, ahí ahí volvimos. volvimos. Bien, 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 acá estamos. Bueno, bueno, Gerardo, la pregunta era, no sé si lograste escucharlo, Se ¿por corta. qué esta denominación?
y qué engloba o cómo trabajas la descodificación biológica. Bueno, te comento un poco. Elegí el término descodificación psicobiológica para, bueno, darle primero una identidad propia a mi línea, que si bien nos apoyamos en leyes biológicas, son las leyes de Hammer que descubrió las 5 leyes biológicas, y también las demás herramientas que se utilizan en la biodescodificación o descodificación, como cada uno lo quiere llamar, le puse también el término psicobiológica porque me gusta ir también, vamos, desde el terreno biológico, que ya sea comportamientos o síntomas que tengamos, enfermedades, desde ahí hacemos el diagnóstico y terminamos yendo para el mundo de la psicología, pero no la psicología que conocemos, sino me estoy refiriendo al terreno psíquico, vamos a decirlo así, a nivel inconsciente, biológico, y también que en todo lo que es el mundo en relación a las creencias, que también subyace a nivel inconsciente, quizás en un nivel poquito más alto del inconsciente biológico. ¿Y qué sucede? En esta metodología yo puedo descodificar algún síntoma que puede estar ocurriendo, no solo en el terreno de salud, sino que también puede estar expresándose a nivel oficio, trabajo, profesión, ¿sí? Y también a nivel relaciones interpersonales, en la relación en pareja, como en otras cuestiones. Entonces es más amplio el terreno del diagnóstico en el que yo puedo llegar a diagnosticar, y desde ahí, bueno, vamos a ir al terreno desde el inconsciente e inconsciente biológico, encontrar ahí a dónde está eso que realmente limita o empodera. Decime si se Esto que entendió. estás diciendo, Sí. sí. Los invitamos a todos que quieran hacer comentarios, preguntas, a medida que vayamos viendo podemos hacer la charla justamente más dinámica. Esto es en referencia que a veces uno busca ir a una sesión de descodificación biológica solamente por un síntoma o enfermedad, en el cual podemos estar yendo a una sesión de descodificación biológica para ver comportamientos, para ver el tema laboral, qué es lo que me pasa, por qué hay situaciones reiterativas, lo cual hace muy amplia el área de la descodificación biológica. Tal cual. ¿Y cómo es esto del poder de las creencias, ¿no? Que bueno, que justamente nos condicionan, algunas nos habilitan, Sí, ¿sí? tal cual. Que creemos determinadas cosas y nos habilitan, y nos amplían el terreno, y hay otras cosas que nos limitan. Sí, tal cual. ¿Qué podés contarnos acerca de este tema tan interesante? Bueno, ante todo, me gusta hablar acerca del tema de las creencias, y para llevarlo a un terreno más palpable, algo que lo podamos identificar más, a mí me gusta mucho una frase que la tengo en mi cuenta, que es chamánica, ¿sí? Que dice: no importa lo que alguien dice, tú mírale la vida, y según cómo sea esa vida, te va a dar crédito, va a dar garantía, testimonio de lo que dice esa persona. Entonces, llevando eso y también empezando a ver la realidad en la que nosotros vivimos, que por la ley del espejo, en la que quizás sea conocida por las personas, para hablarla y traducirla desde otro punto de vista, el espejo, realmente un espejo hace que se refleje algo que está en mí, es decir, lo que sucede en el exterior sucede desde un reflejo que la fuente que proyecta está dentro mío. Entonces yo digo, bien, para darme cuenta de cuáles son mis creencias, yo puedo empezar a darme cuenta en mi vida, hacer, vamos a decirlo así, un diagnóstico a nivel en todas las áreas de mi vida, para de ahí empezar a darme cuenta a ver cuáles son esas creencias. Y la palabra creencia, hablando de esto que estamos hablando ahora, está muy ligado al creo. Y el creo habla de doble vía, ¿sí? En doble vertiente. Una de creo, de crear, ahí está el exterior, ¿sí? Y el creo de la creencia. Entonces, tomando esa palabra para mí es fundamental porque nos va
a llevar directamente a ver cuál es esa creencia que crea mi realidad y que muchas veces está muy lejos, y diría que muchas. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Lejos, muy cerca. Estamos, está bien, bueno, vamos repasando y vamos No, no, ahora repitiendo. estamos más cerca. Perfecto. Bueno, lo que decía de que las creencias, estas que son las que hacen que en nuestro espejo, vamos a decirlo así, en nuestra realidad, tengamos la vida que tenemos, en realidad se están proyectando desde adentro, y esa creencia que está proyectándose, que está a nivel inconsciente, muchas veces está muy lejos y hasta opuesta de la que nosotros tenemos a nivel consciente. Hasta parecería algo polar que existe en nuestro psiquismo, de que la creencia consciente que yo creo va por un lado, en una dirección, y la creencia inconsciente que está en el inconsciente mío está yendo para la otra dirección. Entonces esto se hace como hasta muy paradójico y muy por ahí difícil de pensar con la lógica racional, algo que caemos siempre en el mismo error, que el mundo de las creencias que crean nuestra realidad están en el inconsciente, y en el inconsciente existe una lógica que es irracional. ¿Sí? En realidad, irracional no quiere decir que sea que esté desordenado. ¿Sí? No significa eso. Lo que significa es que yo tengo que encontrar, vamos a decirlo así, un hilo conductor, un hilo de Ariadna que se llama, de conectar a ver cuál es la lógica que está siguiendo mi inconsciente en esa creencia. Invito, que yo invito en los talleres y las charlas y al que vamos a ir, y hoy vamos a hablar un poco acerca de estos mundos conscientes e inconscientes. Si te parece, vos andas diciéndome. Sí, sí, y qué bueno esto que vos decís. O sea, nuestro inconsciente tiene esta forma lógica que al decir irracional no quiere decir que no tenga un orden. Justamente hay un orden y bueno, nos vas a poder de dónde vienen, por qué tenemos esas creencias Ujú. y operan en un nivel inconsciente Tal y de cual. las cuales muchas veces desconocemos por qué hacemos o por qué creemos en determinadas cosas y eso genera un determinismo en nuestra parte consciente, ¿sí? Sí. ¿Qué podés estar diciéndonos de dónde nacen las creencias, por qué tenemos esas creencias Bien. y cómo están operando en nosotros? Bien. Primero, si te parece bien a vos, Fer, decime, hablar un Sí. poco de cómo se estructura nuestro psiquismo desde que Sí. nosotros nos conciben dentro del vientre materno, todo lo que sucede en el vientre Ujú. materno, el parto, y cómo es el desarrollo del psiquismo, no para ponerme a hablar de esto, sino como para dar una idea general, porque esto nos va a permitir Sí. nosotros después entrar en el terreno para poder comprender la lógica de las creencias, ¿sí? Sí, por Eh, supuesto, súper interesante. bien, bien, bueno, muchísimas gracias. Nosotros, cuando llegamos a este mundo que es el mundo material, el mundo biológico, Ujú. empieza todo en una concepción, ¿sí? Y acá hay algo muy clave que nosotros como descodificadores lo sabemos muy bien, que hasta diría que es una. ¿Se cortó? Volvemos, pero Ah, retomá ahí la última parte, ¿en qué parte quedamos? en lo de la concepción materna, que como descodificadores Bien, bien, sabíamos, bueno. ahí podés arrancar. Bien, como descodificadores sabemos bien que hay una ley, quizás no se la nombra como ley, pero que es clave y que todo descodificador sabe, que es el ambiente, que es el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta en el ambiente en el que se desarrollan ciertas cosas, que es la concepción, todo el embarazo, lo que va sucediendo en el embarazo, en el entorno de este bebé, ¿sí? Y cuando hablo del entorno, no solamente me estoy refiriendo a cosas externas, me estoy refiriendo al entorno considerando también lo que sucede en el mundo interno de esa mamá.
porque lo que considera en el mundo interno, en esta mamá, va a estar en función también de todo lo que pase afuera, de qué relación tiene esa mamá con su esposo, su novio, o la persona con quien, de quien está embarazada, si está casada, juntada de novio, cómo está en relación con sus suegros, cómo está en relación con sus propios padres. Todo ese ambiente emocional es el que está influyendo, ¿sí?, a través de todo lo que después se transpone y se traduce en hormonas, que es todo lo que va constituyendo molecularmente a cada ser que está en el vientre. Y esto está en función de, hasta acá, antes del parto, está en función de cómo vive esa mamá, cómo percibe esa mamá todas esas vivencias que está teniendo del exterior, cómo todo lo que va recibiendo de estas señales, cómo lo vive en su interior, y eso es lo que va a estar programándose en ese bebé. Después viene el parto, según cómo es el parto, es clave también en la vida de todo ser humano cómo es el parto, y el nacimiento. Hice este repaso para ir ahora al nacimiento y decir que mientras la niña o el niño está dentro del vientre materno, existe una simbiosis que no solo es a nivel corporal, ¿sí?, no hay una conexión a nivel biológica, sino que también a nivel emocional y a nivel psíquico están identificados ambos, ¿sí? Es decir, ese ser que está dentro de la madre está totalmente identificada con mamá. Entonces no existe separación entre ellos. Cuando nace, aproximadamente hasta los 3 años, esta identificación continúa. Y después de los 3 años aproximadamente empieza a haber esta separación donde este ser cada vez empieza a constituir su identidad, a fundar su identidad, y esta fundación de esta identidad, vamos a decirlo así, su parte consciente, no son plenamente conscientes, están fundándose. Aproximadamente hasta los 7 años de edad, donde se cierra su psiquismo y ya se constituye una identidad propia, ¿sí?, que si bien está unido a un inconsciente familiar, pero ya tiene una identidad propia. Y ahí ya su parte consciente ya se constituyó. Entonces ya tiene por un lado su parte inconsciente y su parte consciente propia, este ser. Lo que sucede es que todo esto, lo que sucede en este proceso, está muy influenciado por las creencias, ¿sí?, que están en función de la vivencia materna, con todo lo que después pasa en la vida de esta niña o de este niño en función de todo lo que va recibiendo de su ambiente, porque cuando sale a la vida externa tiene a papá o tiene sus hermanos, tiene primero papá y mamá, eso es el núcleo central. Y después están los abuelos, los hermanos, en función de eso después empiezan a estar el colegio, los amigos, y cada vez fractalmente se va haciendo cada vez más grande el nivel de influencia. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa todo esto? Como cuando somos niños no tenemos juicio, porque el juicio corresponde a la parte consciente, ¿sí? Y cuando somos niños estamos constituyendo a esa parte consciente, fundándola, no hay juicio. Entonces todo lo que venga de esa persona, que cuando somos niños sea lo que nos ordenen y nos digan esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede, esto se debe, esto no se debe, y estos verbos que estoy nombrando son muy importantes. Esto es lo que sabés y esto es lo que no sabés, ¿sí? Y esto es lo que tenés y esto es lo que no tenés. Son estas cosas que estructuran muy mucho el psiquismo del niño y de la niña. Y acá es donde estas creencias se constituyen a nivel inconsciente, que cuando después se cierra el psiquismo a los 7 años, sucede que ya ahora creo que esto pasa a un nivel inconsciente que es mío, que este sí soy yo. Y en realidad lo que ha sucedido en la vida de todo ser humano es una construcción de un otro, en mayúscula, pongámoslo así, o llamarlo ego, como muchos lo llaman, que en realidad es un paquete de programas enorme que nosotros tenemos en función de todo esto, y que después yo voy a operar por la vida con este sistema de creencias, que está apoyado, y esto sí que es clave, está por debajo del sistema de creencias, en un sistema de valores. Y todo esto es dado principalmente en los primeros años de vida de papá y de mamá. A todo esto quiero agregar algo muy importante. También existen memorias a nivel ADN de transgeneracional, es decir,
historias que han tenido nuestros ancestros antes de llegar de nuestra vida, que están en nuestro ADN, perdón, y que ciertas memorias se van a ir activando en nosotros y otras no, y otras se van a ir activando en el resto de nuestras vidas. Por eso la parte transgeneracional muchas veces se manifiesta en los primeros años de vida, pero otras veces más grande, de más grandes. ¿Sí? Entonces, espero haber dado un paneo general de las creencias, voy ubicándome, si te parece. Sí, sí, es decir, vamos a ir y vuelvo a repetir, pueden hacer preguntas, esto Sí, de que somos realmente, cómo influye, ¿no? De muchos meses, inclusive antes de la gestación, ya esas emociones y lo que está viviendo mamá y papá, ya lo tenemos con nosotros, más la cuestión interna y externa y la emocionalidad y las relaciones, el ambiente, como bien lo definiste, que está viviendo mamá, qué está pasando en ese hogar, cuáles son las emociones, qué está pasando, y eso obviamente que el bebé lo toma como propio hasta los 3 años y bueno, la primera infancia y esa etapa en la cual somos esponjas, ¿no? Somos esponjas y todo lo que está sucediendo lo queremos, lo tomamos como propio. Y bueno, después está pasar nuestro primer septenio, los primeros 7 años de vida, y después empezar a darnos cuenta que esas historias, esas creencias y esos programas no son propios, sino que son heredados. tal cual. Y esto, qué importante lo del transgeneracional. Y sabemos, bueno, los que hacemos descodificación, que no hay información que se pierda, Sí, sí, que toda esa información está en nosotros y que por momentos se puede llegar a activar con esto que hablabas del transgeneracional. Eso sí. es sumamente importante y cómo lo podemos ver en determinadas situaciones de nuestra vida. Tal cual. Mira, es lo que yo les enseño en el curso a mis alumnos, y es, perdón, voy a tomar un poquito de agua, me agarró un poquito de tos. Sí, 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 toma, es normal, habitual, empezamos a hablar y... Y se empieza a secar la garganta. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, lo que quería decir es, nosotros cuando nacemos, y ya después voy al transgeneracional, que es un mundo apasionante, es lo que yo les enseño a mis alumnos, es que nosotros, en todo este proceso que yo conté rápidamente, muy por arriba quizás, es lo que hace este proceso, es que yo termine creyéndome yo con una identidad mía propia, y en realidad es una identidad construida por un otro. Es decir, todo lo que ha sucedido en el medio ambiente mío, desde mi concepción hasta mis 7 años, que he ido recibiendo y se cierra el psiquismo, más todo lo que sucede en el transgeneracional, que son estas memorias. Vos dijiste algo muy importante al principio, Fer, y dijiste, no todo es malo, ni todo es bueno. Hay muchas creencias que nos habilitan a y otras creencias que no nos habilitan. El problema es precisamente, y esa es una trampa mental, que es la del ego y es la del otro yo, es la del otro que yo llamo, y es esa, la trampa en la que caemos los seres humanos, es creernos que somos eso. Y en realidad somos ese paquete de programaciones que yo puedo elegir con cuál quedarme y vaciarme de esa que yo no quiero porque me está privando, limitando, y integrarme en mí otra creencia potenciadora. ¿Sí? Bien. Gerardo, una de Sí, las preguntas que tuvimos recién acá en el chat y Gabriela nos consultaba, creo a ver, porque pasan muy rápido las preguntas, de sí. cómo darnos cuenta de esas creencias y cuáles son las herramientas que podrían estar desactivando esas creencias que no son propias, que hemos heredado, y poder decir, bueno, con esta creencia me está habilitando, es mía, ¿qué me condiciona? Sabemos los descodificadores, muchas veces decimos tomar conciencia. Bueno, vos en tus formaciones, con tus alumnos, con los talleres, ¿qué podés estar compartiéndonos esto? De cómo detectar creencias y cómo poder también desactivar esas creencias que de algún lugar nos están condicionando. Bien. Hay algo clave que nosotros en la metodología hacemos, y es apegarnos a la biología.
¿Y por qué les digo apegarnos a la biología? Porque todo lo que sucede a nivel biológico, comportamental o de enfermedades, en caso de que tenga la persona, es ahí donde no está operando la parte consciente de la persona. Es totalmente involuntario. A ver, mi corazón late y yo no lo hago voluntariamente. Respirar puedo hacerlo voluntariamente o involuntariamente. El sistema digestivo, la regulación de temperaturas, la regulación de la pupila con la luz. Es decir, existen muchísimos procesos que son, vamos a decirlo así, más del 90% en mí, que son inconscientes. Lo mismo sucede, ese mismo porcentaje se transpone ¿en qué? En lo que digo. Es decir, no existe una persona en el mundo que utilice exactamente el paquete de palabras y la forma de hablar con su tono de voz igual. ¿Por qué? Porque eso también está construido en esa persona y que también habla de todo ese paquete de información. Entonces hay dos vías por las que nosotros en la metodología, vamos a decir así, atendemos, y es a lo biológico y a lo que la persona dice. ¿Por qué? Porque nosotros, no solamente a nivel biológico que conocemos con todo lo que vamos estudiando en la metodología, cómo ir desde un síntoma o un signo biológico al inconsciente biológico, sino también escuchar lo que la persona dice. Porque nosotros, el inconsciente, vamos a decirlo así, automático, que es el inconsciente biológico, funciona muy rápido porque tiene que funcionar para supervivencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos una idea de lo que queremos decir, pero todas las palabras que nosotros vamos pensando y hablando no pasan por un proceso consciente de elegir, voy a decir esta palabra en vez de esta, no, porque si no sería muy lento toda la charla y estaría cada palabra que digo tendría que pensarla, es decir, es un proceso inconsciente que lo subyace. Por eso es que al escuchar podemos encontrar frases. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Voy a hablar, hay un curso que doy que en relación al dinero. Vamos a decir un dinero que de chiquitito, por muchas veces, por lo menos a mí, han dicho, sí, porque el dinero no crece en los árboles. Vamos a decirlo así. Creo que lo escuchamos la mayoría eso, ¿no? Bueno, claro, hay muchos mitos populares, muchas frases de que cuando alguien quiere, no, porque si quiere plata, trabaja. Y mientras creencias también en relación al trabajo, y mientras más horas trabaja, parece que más merece tener lo que tiene y ganar plata. Entonces hay un montón de creencias que se van ligando, ¿sí? Y esto lo podemos escuchar en las palabras que la persona va hablando, y también lo podemos encontrar como te decía, mirando el espejo de la realidad de esa persona, ahí a ver dónde tiene realmente el conflicto, el límite, que no se está pudiendo llegar a donde quiere. Gerardo, una Sí. de las preguntas que nos hacían también, si hay una edad en las cuales empezamos a ser más conscientes de las creencias que tenemos. Por ejemplo, esto de que estás diciendo del dinero, lo que escuchamos, el dinero, el sacrificio, el trabajo, bueno, un montón de cosas, o aquel que tiene dinero, cómo lo habrá hecho, en lo cual dejamos que aquel que tiene dinero es porque ha robado o estafado o está en algo turbio. Esas creencias no estamos siendo conscientes todo el tiempo, Claro. pero están en nuestro programa y están activadas. Entonces, ¿hay algún momento, una de las preguntas que era, por eso te la comparto, ¿hay alguna edad, algún momento en que empezamos a ser más conscientes de esas creencias que tenemos respecto a algo? Por ejemplo, en este ejemplo que trajiste, que es del dinero. Bueno, esta pregunta es fundamental y hay una respuesta, y por ahí al yo, vamos a decirlo así, al ego de cada uno, no le va a gustar. Pero la respuesta es, eso no se da cuenta uno solo. Eso hay que hacer un recorrido en uno para llegar a encontrar, a través de este método, un método que conecte realmente ese espejo interior con este punto que se está proyectando desde adentro mío, que es mi inconsciente. ¿Por qué? Porque, como dijiste vos, no somos conscientes de las creencias. Tenemos dos tipos de creencias. Ahora quiero, para responder esta pregunta, explicar. Nosotros, aproximadamente, diferentes autores pueden decir diferentes porcentajes. El 80% inconsciente y el 20% consciente. Creo que es muy generoso.
el investigador que dice eso, como hay otros, como Bruce Lipton, que es un biólogo molecular que ha estudiado la importancia del medio, dijo el 95% inconsciente y el 5% consciente, ¿sí? Y quizás seamos menos conscientes de lo que creemos, dijo, como dando a entender que no somos muy inconscientes. Entonces, ¿esto qué hace? Nosotros en el mundo de nuestra mente, que es consciente, que tiene una función la parte consciente nuestra y que como no sabemos usarla, no estamos educados para utilizar para qué sirve mi mente consciente y para qué mi mente inconsciente, queremos con la parte consciente llevarnos el mundo por delante o ser los que todo lo van a lograr y realmente es el menor porcentaje. Este mundo consciente tiene sus creencias y este mundo inconsciente tiene sus creencias. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo estas creencias conscientes, yo creo que soy consciente de mis creencias. Y esa es la trampa mental. ¿Por qué? Porque yo para ir a la creencia inconsciente, tengo que ir a lo que yo estoy presuponiendo como algo de lo que estoy partiendo, pero que ni siquiera me di cuenta. ¿Sí? Recuerdo un graffiti que decía, Dios, dame la oportunidad de ganar la lotería para demostrar que no voy a cambiar. ¿Sí? Entonces, bueno. eso, uno lee eso y dice, bueno, se empieza a reír porque se da cuenta que es una humorada, es un chiste, pero en el fondo, la presuposición está presuponiendo que la plata cambia a las personas y también está presuponiendo que no la cambia para bien, que la está cambiando y las empeora. Y esa creencia no pasa muchas veces por alto, a no ser que la analicemos, y realmente está hablando de estas creencias, que creemos que la plata es mala, que la plata la hacen los ricos, y que la plata cambia a la gente, y que la gente se vuelve mala, se vuelve indistinta, se vuelve fría, y hay muchas creencias que para llegar a esa creencia yo tengo que escuchar a la persona, a ver dónde está su conflicto. Pero la creencia esta, insisto, se llega a través de una escucha o analizando el espejo de la persona. ¿Respondí la pregunta que me hiciste, Fer, o no? Sí, creo que sí. Cualquier cosa que nos vuelva a comentar la persona, creo que era Nani, alguien así que había formulado la pregunta. Y ahora hay otra consulta que Sí. nos hacen, que si uno es consciente, empieza a ser consciente de las creencias que tiene a nivel familiar, que te las inculcan, pero vos no estás de acuerdo. Bueno, yo creí, ahí es como uno empieza a tomar conciencia de esa parte inconsciente que está guardada. Claro. ¿Qué podés decirme respecto a eso? Bien, bueno. Eso de rechazo una creencia familiar, ojo, ahí es donde nosotros tenemos que atender, porque justamente ese rechazo que yo tengo es un rechazo consciente a algo mío que en realidad rechazo, o lo puedo rechazar en mí o lo puedo rechazar afuera, ¿sí? Y esto yo puedo llegar a decir, bien, hay algo que me molesta muchísimo y es la creencia familiar tal. Entonces yo puedo tomar eso que tanto me molesta y desde ahí empezar, como quien dice, a tirar de la punta del ovillo y empezar a encontrar otras cuestiones. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta de que me molesta que mi papá trabaje 12 horas, ¿sí? Y la creencia de que hay que trabajar para tener plata, ¿sí? Y en realidad en el fondo yo empiezo a rechazar vehementemente eso de que ¿por qué tengo que trabajar 12 horas yo para poder tener una casa, un auto y una vida con lo mínimo o solo con lo suficiente una vez de vacaciones al año y nada más? ¿Qué vida que rechazo esa? Y acá yo puedo ir un poquito más allá y puedo leer en esa persona un conflicto de que en realidad puede estar rechazando el trabajo, como puede estar rechazando, ¿sí? El trabajo como el trabajo porque el trabajo le quitó tiempo para él, para estar con su padre, ¿sí? Y quizás Qué buena yo, mirada esta. y en realidad, y lo que está en contra, y la persona esta, sea culpa del trabajo que me quitó mi padre, y en realidad
quien me lo quitó fue el trabajo. Entonces voy a rechazar esa cantidad de horas trabajar y voy a querer tener tiempo libre y también o atender más tiempo para mis hijos, ¿sí? Que en realidad es como irse al otro polo del mismo conflicto. Pero, a ver, muchas veces, por eso te digo, que la creencia está consciente, o esto que yo rechazo, sí, que yo digo, sí, porque estoy en contra de trabajar tantas horas, de que esto, porque quiero tiempo libre. Bien, habría que ver para qué quiere el tiempo libre esta persona, es que ni siquiera se esté dando cuenta ella para qué tiene el tiempo libre. Mira, cuando nosotros somos chiquitos, competimos, es inconsciente, somos nenes, ¿sí? ¿Y competimos con quién? Con nuestros hermanos, y con todo aquel que esté al nivel de nuestros hermanos. Puede ser un tío que esté viviendo en la casa, un abuelo que esté viviendo en la casa, lo que sea, pero competimos con ellos. ¿Con qué competimos? O sea, ¿para qué, contra qué competimos? Competimos contra todo lo que me amenace contra el tiempo de pasar mi tiempo con papá o mamá, ¿sí? Y que demande atención de ellos. Tiempo y atención. Eso es lo que competimos cuando somos chicos. Y todo lo que atente contra eso es programante para que el día de mañana yo después quizás sea alguien que vaya a ir a un sindicato y trabajar y luchar por los derechos de los trabajadores y por los tiempos, y en realidad en el fondo estoy luchando por otra cosa que ni siquiera sospecho que pasa por eso. ¿Respondo o lo que dice? Esto, sí, sí, y qué tema de o cómo empieza a unirse todo, porque esto, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de atención, cuando somos pequeños, realmente lo que estamos reclamando inconscientemente, esa atención, se traduce en amor, en ese amor de mamá y de papá que no estuvieron ahí para con nosotros, porque lógicamente tenían que trabajar, y cuántos comportamientos después eso en nuestra adolescencia o en nuestra ya etapa adulta comienzan a ser comportamientos o también luego empiezan en nuestra biología a tener síntomas, a poder traducirse en una enfermedad. Entonces, la importancia de poder detectar esa creencia, cuál es mi comportamiento, y sentirlo sobre todo en la biología. Y cuando decimos biología no es solamente en un síntoma o una enfermedad, un comportamiento también es biología, porque nos Tal estamos cual, diciendo tal cual. hacia dónde voy, para qué Sí, trabajo o por qué no quisiera trabajar tanto, porque siento que le estoy quitando algo tanto a mí como a mis hijos si es que ya formé una familia. claro. Ahí está, ¿ves? Eh, El trabajo puede ser un elemento que une o que separa. Mira, una persona que deteste trabajar mucho puede ser porque ese trabajo le ha quitado tiempo con su padre y sé el dolor, la herida que tiene. Pero también puede llegar a ser esa persona, ese niño o esa niña, que en realidad quiere el reconocimiento del padre, ¿sí? Y como realmente lo que espera es ese reconocimiento del padre, sentirse unido al padre, lo que va a hacer es, dice, bien, si mi papá dedica más tiempo al trabajo que a mí, entonces quiere decir que el trabajo es más valioso que yo. Entonces yo, para ser valiosa o valioso, voy a trabajar. ¿Por qué? Porque de manera que yo trabaje, me voy a sentir reconocido y me voy a sentir en contacto con mi papá. ¿Sí? Entonces, si como, es una asociación. claro, es una lógica que, siguiendo la polaridad del programa y también siguiendo cuestiones muy claves, como por ejemplo, que de otras maneras no se verían, siguiendo cuestiones muy claves. Mira, en la estructura psíquica hay arquetipos. Los arquetipos son esas ideas bases, pilares que estructuran nuestro inconsciente, ¿sí? Está el arquetipo de padre, que en realidad padre, etimológicamente, es un arquetipo. No es papá. Papá es el ser humano que me concibió y que biológicamente es el que cumplió un rol, ¿sí? Al que llamo padre. Pero en realidad hay que disociar esto, porque esto confunde. ¿Por qué? Porque la idea de padre es la idea de padre, patrón. Y todo lo que sea patrón, va a ser los patrones. Ahí vamos a las creencias. Entonces todo lo que este papá me haya dado a mí transmitido como patrones, vamos a decirlo así, como creencias,
son las que van a darme las referencias, por eso que el padre es la referencia y las creencias son referencias basadas en estos 4 verbos que les di principalmente y también en metáforas, que van a hacer que yo tenga la vida, porque cuando venimos al mundo no tenemos referencias, es como que alguien nos la tiene que dar, y ahí viene lo que papá da, valores y creencias. Y mamá lo que da, en realidad madre, el arquetipo madre, es la que muchas veces la encarna mamá, que es la mujer, y es la que me da el comportamiento. Es decir, madre es lo que a mí me va a estar dando, corrigiendo en el espacio, vamos a decir así, en la forma, en lo tangible, ahí, y en el interior mío, en lo que es a nivel orden interno mental, es lo que es el patrón. Y desde ahí, esos patrones inconscientes me van a estar a mí dirigiendo. Entonces, por eso es importantísimo los roles padres y madres, que es para hablar mucho de eso. Sí, sí, es fundamental y estos son programas y tienen que ver con nuestras vivencias, nuestras experiencias seguramente y el comportamiento también cuando vamos a ver el clan y nuestro transgeneracional. ¿Y qué podés estar compartiéndonos en esto de que cuando sabemos que a nivel país comenzamos con esto de que es difícil trabajar, conseguir trabajo, vivir dignamente de eso? ¿Qué creencias tendríamos que estar revisando ahí en nosotros? Con relación seguramente a papá, la ausencia de papá, la falta de papá, porque sabemos que papá es esto el que nos da la fuerza para ir para el exterior, para la vida. Claro. Mamá está ahí como nutriéndonos siempre. Sí. ¿Qué creencias estaríamos teniendo que revisar cuando aparecen dificultades laborales? ¿Qué puede estar compartiéndonos, Gerardo? Bueno, vamos a hablar primero, vos me dijiste a nivel país. ¿Es correcto? Sí. Bien. A ver, dale. Bueno, a nivel país también podemos hacer un diagnóstico, y a mí me gusta mucho porque jugando uno aprende, de decir, bueno, vamos a darle un diagnóstico a Argentina o a Santa Fe o a Rosario o a la entidad que sea, como si fuese una persona. Y también se puede analizar así, algo a nivel más macro. Y yo invito mucho a plantearnos justamente esto, desde el arquetipo materno y paterno. El arquetipo del padre es más vale todo lo que es obligación y el de la madre lo que es derecho. ¿Sí? Decir, bueno, justamente ante las dificultades, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos quedamos, y vamos a ver el niño también, nos quedamos llorando, insultando, golpeando contra el piso, llorando como niños y nos escudamos bajo la madre, que puede ser un Estado, el gobierno que me acobije y que pelee y luche por mis derechos, un otro que pelee y luche por mis derechos, o puedo yo decidir que en esta oportunidad, en vez de ser algo que realmente no tengo poder sobre esto, sobre esta realidad exterior, que en realidad, bueno, es porque todos estamos así, y que no hay mucho por hacer, y que fíjate, y me escudo, y me excuso también en todo lo que hay, puedo tomar la oportunidad de decir, bien, a ver, y si yo acá empiezo a utilizar, a ver, los recursos míos, y empezar a ver cuáles son las posibilidades externas que hay, qué son lo que yo podría cambiar en mí, podría empezar a ver qué cosas empezar a dejar de lado en mí y cortar y desidentificarme con ciertos patrones y formas que quizás venían siendo, pero a hoy, con la situación como está, no aplican, no me sirven, no me son útiles. Entonces yo acá tendré la oportunidad de paterna. Con esto digo de que invito a que también desarrollemos el padre en nosotros. Es decir, bien, yo hasta antes de todo lo que está sucediendo tenía una vida así. Bien, a partir de ahora yo necesito cortar con ciertas cosas y reinventarme, fundarme de nuevo en un nuevo proyecto, en un nuevo adonde que yo vaya, ¿sí? ¿Para qué? Para ir siempre más allá, y ese más allá son las metas que yo me ponga.
Y ahí es donde yo empiezo a ponerme yo mis propios proyectos, empiezo yo a empezar a decir, bien, dejo de esperar ciertas cosas, dejo de justificarme de ciertas cosas, dejo de enojarme con ciertas cosas y empiezo a poner el foco en lo que yo quiero y empiezo yo a ver qué cosas sí me sirven, qué cosas no me sirven y empezar yo a dirigirme. Y esto es algo muy importante y es el no negociar el dirigirse. Cuando uno tiene una meta, dirigirse hacia eso. Entonces yo invito mucho y obviamente que me toca a mí en estos tiempos también, que obviamente como terapeuta, dar sesiones presenciales, dar talleres, dar seminarios presenciales, se complica mucho, hay que buscar otras formas, a la gente, a las personas mucho, todo lo que es online no es lo mismo, tienen problemas para conectarse Sí, con esto y con lo otro, pero aún así yo invito a mis alumnos también a decir, bien, dense cuenta de algo, antes no sabían ni lo que era un programa determinado y ahora ya lo manejan y ahora ya tienen la posibilidad de hacer otras cosas, integrar cosas distintas, gracias siempre a ir más allá y no abandonar. Entonces, la clave para mí es ponerse un proyecto, una meta, empezar a efectuar ciertos desidentificaciones con lo anterior, no quedarse en la espera, ni la justificación, ni los enojos, y empezar a ir para allá, para el lado que uno quiera, y empezar a crear, empezar a inventar, empezar a caminar hacia esa meta. Eso es lo que... sí que esto que es importante de destacar, porque había una pregunta también, ¿qué pasa cuando había una de las personas que está conectada? ¿Qué pasa cuando hay ausencia de padre por separación o porque no está? Y vos con el ejemplo, esto que comenzaste a dar, es hacer nosotros nuestras oportunidades, generarlas nosotros mismos y decir, bueno, esta es una historia que me acompaña y paternarnos nosotros mismos, es decir, bueno, veo esta dificultad como una oportunidad y empezar desde ahí a generar cambios, a generar aprendizajes, Tal también cual. como esto que vos decís, Ujú. ver esto como una oportunidad. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos conectados y bueno, estás pudiendo compartir tus conocimientos, tus experiencias con otro y seguramente que en otro momento a lo mejor no lo hubiésemos hecho porque cada uno está en su lugar impartiendo talleres o formaciones presenciales y Claro. esto como que nos obligó, pero ahora nosotros lo vimos como una gran oportunidad y de poder estar compartiendo y llegando a otras personas. Tal cual, Eso así. cuando uno genera. Eso es cuando uno genera y ahí es cuando el proyecto viene a eso, ¿sí? Es ponerse una meta. Y eso es una función, vamos a decirlo así, paterna, del arquetipo paterno, es el proponerme un resultado que quiero en mi vida, es a dónde me dirijo, a dónde me dirijo, desde dónde estoy y por dónde lo voy a hacer. ¿Qué sucede si yo no tengo el arquetipo materno? Quedo el paterno, perdón, el arquetipo paterno. Me Sí. quedo identificado, apegado a lo que era mi vida antes de, vamos a decirlo así, la cuarentena. Entonces, como me quedo mirando el reloj y jugando y pasando el tiempo como puedo, así, porque estoy esperando que todo pase, en realidad me sigo quedando apegado, identificado con lo que era. Y cuando eso pasa, aparecen lo que les comentaba recién. Entonces, es una oportunidad y que obviamente el arquetipo paterno lo incomoda mucho al yo, lo incomoda mucho al paquete de programas. ¿Por qué? Porque voy a tener que empezar a hacer cosas según la meta que yo quiera, que yo mismo me ponga, que a mi propio yo no le van a gustar, ¿sí? No le va a gustar, va a querer desviarse con otra cosa, o va a pretender empezar algo y después decir, ah, no, mejor hagamos otra cosa, desviarse. Siempre ese paquete es un niño que yo mismo tengo que domar en mí con el arquetipo paterno. ¿Me explico? Exacto. Sí, sí, esto de poder darnos cuenta y empezar a tomar conciencia de que muchas veces nos posicionamos como niños pidiendo, exigiendo o quejándonos y no poder estar accionando o poder estar interactuando nosotros mismos hay una parte de nuestro inconsciente, como bien hablaste al principio, que está ahí en ese programa y que nos impide hacer cosas y esto también nos genera incomodidad.
Tal cual. Pero bueno, poder ver esa incomodidad, tomar conciencia y Ujú. bueno, también podemos buscar ayuda en un facilitador, en un terapeuta. Y bueno, te digo que el tiempo pasó, está pasando, Sí, voló Polo. metafóricamente, vamos a decir, y es un Sí, tema apasionante el de las to- creencias. totalmente. Y hay ¿Y cómo? muchísimo más para hablar, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Sí, seguramente. Bueno, contanos, sabemos que estás en Córdoba, pero Sí, sé que vas a estar dando nuevos talleres. Contanos un poquito de eso. sí. El- Estoy por dar un seminario que inicia, ¿sí? Que inicia el 1 de julio, un seminario online, que es de 9 módulos mensuales, que van a tener la oportunidad de aprender a descodificar y lo voy a dar semanalmente, a cada módulo mensual lo doy semanalmente, 2 horas por semana. ¿Sí? Modalidad online por Zoom y esto inicia el 1 de julio. Y después estoy teniendo otros talleres que aún no los lancé, pero esto tengo en mente que se llama Basta de Excusas, así se llama el taller, que es crea... Qué bueno, Es muy me lindo. encantó. Sí, 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 realmente es un basta de excusas y creo que para estos momentos es es muy motivador y empezar a apuntar y definir también, más que todo está direccionado a lo económico. Así que eso lo voy a estar promocionando en breves y bueno, las invito y los invito a todos los que se quieran sumar porque Sí. no solamente es una metodología para acompañar a otros o facilitar al acompañamiento a otras personas en lo que quieran, sino que exige un recorrido personal en la formación que hace que uno mismo va a ir más allá, a expandir su propio yo y también recibir herramientas para aplicar en su vida cotidiana. Así que están todos invitados. Gracias por darme. Bueno, gracias Gerardo. Te iba a preguntar, ¿cómo te podemos seguir en las redes? Bien, bueno, acá por las redes me pueden seguir por Instagram como Gerardo Mastrámico. Igual, el mismo nombre, pueden encontrar mi fanpage en Facebook, ¿sí? Y esas serían las dos vías. También está mi teléfono disponible, que es el número de teléfono, lo digo, es 3571 60 26 24. 3571 Bien. 60 26 24. Exacto, bueno, fue la verdad que una hora maravillosa, un contenido apasionante que da para mucho más. Aquel que se quiere inscribir a tu seminario, te puede Sí, escribir a vos, tiene un arancel que vos vas a estar compartiéndolo por privado, se sí. pueden contactar con vos para que le dé las indicaciones. Tal cual, que se me contacten por alguno de los tres medios, las tres vías, y yo les envío más información, los aranceles, los días y Perfecto. todo el programa, ¿sí? Bueno, realmente para mí fue un placer poder verte Igualmente. nuevamente. Sabemos que a veces nos estamos escribiendo ahí. La verdad que es un colega al cual admiro mucho, que lo sigo, Y, que y tiene la suerte de tenerlo allá en Córdoba, donde hay grandes descodificadores bien, biológicos. Y bueno, para mí es un placer realmente que hayas aceptado, que hayas compartido esto tan interesante y les digo que aquellos que quieran volver a verlo, va a quedar grabado el vivo en mi perfil, así que bueno, pueden estar, porque como son palabras que van a quedar resonando en nuestro inconsciente, mucho de lo que vos dijiste. ujú, Así que tal hay cual. gente que puede tener algún síntoma después de esto. Capaz, capaz. Bueno, Fer, yo te agradezco Seguro. Bueno, muchísimo por esta generosidad tuya, por brindarme este espacio. Yo también te quiero mucho, te admiro mucho y realmente sos una gran terapeuta que obviamente que cuando uno hace las cosas desde el amor y desde la buena intención, eso es el motor que propulsa a muchas cosas. Así que te agradezco infinitamente agradecido. perfecto. Gracias, gracias. ¿Sí? Bueno, te mando un beso grande y al que pide en el teléfono tu contacto lo vamos a estar compartiendo, Bien, ¿sí? bien, listo. Para que te Perfecto. puedan contactar. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias y gracias, saludos un a beso todos. Gracias enorme. por estar. Gracias, Chao, gracias chao. Gerardo. Nos Chao, vemos. hasta Chao, luego. chao. Chao. Hasta luego.